ido a esta casa. Realmente esto es lo que nuestra alma deseaba durante el día, llegar a este momento, a esta hora, y es un tiempo espiritual. Cuando nos sentamos hoy a tomar los alimentos, dimos gracias por la comida servida, y siempre hay un pensamiento en nuestra cabeza: ahorita le dimos de comer al cuerpo, pero falta darle alimento a nuestro espíritu. Aleluya. Así que este es el alimento para el corazón, el lado espiritual de la persona. Usted necesita el alimento. De hecho, la vida no viene del cuerpo, sino del espíritu. Las palabras que Él nos ha hablado son espíritu, y ahí está la vida, y son vida. A los que las hallan, y el esfuerzo que usted ha hecho en este momento, el día de hoy, será recompensado. Esto es sencillamente buscar el reino de Dios, y conformamos la institución que Él, nuestro Señor Jesucristo, formó. Se llama la iglesia. Amén. Bienvenida iglesia. Tú eres la iglesia. Somos la iglesia del Señor. Amén. Vamos pues a calibrar bien el sonido. Vamos pues a trabajar, y es agradable la práctica o la buena costumbre de documentar el empleo de la pluma y el cuaderno, o el iPad, o la tableta electrónica. Es muy importante esto, porque oyendo pasamos al creer, y así prospera nuestra alma. Es muy importante. Así prospera nuestra alma, creyendo en el Señor Jesucristo y su palabra. Bien. Dios le dio a Perdón y Amistad la autoridad para la crianza de misioneros y misioneras. La crianza de misioneros y misioneras es nuestro enfoque como cuerpo, y es nuestra búsqueda del conocimiento del Señor a través de personajes, hombres y mujeres, que el Señor nos muestra el lado como misionero o misionera de ellos. Ya recorrimos la vida de José, hijo de Jacob. Acabamos de concluir la vida de una mujercita llamada Ruth. Ruth, la práctica, una joven muy práctica, y en resumen hablaba de que seamos prácticos como Ruth. Amén. Hoy nos vamos a ocupar de una personita, una jovencita, llamémosla una muchacha muy joven. El detalle con esta jovencita es de que solamente se documentaron pocas palabras de esta muchachita. Su historia es muy corta, muy similar a la de Jabes, donde tenemos una oración, la de Jabes, en un versículo, algo similar. Vayamos pues a la Escritura, en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 5. Recuerde que las historias bíblicas son ricas en circunstancias, ricas en
fe, ricas en contrastes. Y aquí vamos a ser guiados por el Espíritu de Dios en la presentación de la historia de esta muchacha joven. No se nos dice su nombre ni de quién fue hija. Veamos pues al respecto. Segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versículo 1. Naamán, general del ejército del rey de Aram, el rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Además, el varón Naamán era un guerrero valiente, valeroso en extremo, pero, y el pero destruye los elogios y las recomendaciones y las virtudes dichas con anterioridad acerca de la persona, pero era leproso. Primer personaje, Naamán, bajo la línea de mando del rey de Siria. Vea usted, no estamos refiriéndonos a Israel o Judá, pueblo de Dios, descendencia de Jacob. Estamos leyendo acerca de el nombre de un general y quién era su rey, el rey de Siria, el lugar, Siria, Aram. Es como mencionar un país X y sus líderes, su líder militar y su líder político, un país X. Así comienza la historia. Y tiene bastantes estrellas este general, un general con muchas estrellas, por valentía, por destreza, por estrategia militar, etcétera. Pero bajo su armadura se hallaba una piel blanca que estaba podrida y se llamaba lepra, una enfermedad incurable, la lepra. Versículo 2. Los arameos, entonces leo en la versión 60, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Leo en la versión Peshita. Los arameos habían salido en bandas y habían llevado cautiva desde la tierra de Israel a una muchacha muy joven, la cual pusieron al servicio de la esposa de Naamán. Vamos pues a platicar de este asunto, el caso de la muchacha. Hoy en día, historias van y vienen y tenemos los casos cuando una muchacha ya de grande supo que su mamá fue violada, no conoció a su papá y nació ella, etcétera. O de grande la muchacha se da cuenta de que quien la crió no fueron sus padres biológicos, sino que a ella la regalaron y otros padres la adoptaron, etcétera.
Por otro lado, tenemos buenas historias donde tenemos a las muchachas que van creciendo muy bien como hijas, van cumpliendo sus grados académicos en la primaria, secundaria, preparatoria, y van escribiendo sus planes personales, donde los presentan a sus padres, a sus maestros, al pastor, y es un deseo recibir la ayuda de todos. Léanlos, miren lo que quiero llegar a hacer en la vida. Vean cómo me estoy cuidando y guardando. Soy una muchacha que tengo buenos modales, hago caso a las instrucciones de mis padres, etc. Por otro lado, tenemos así los casos de esas muchachas en nuestra sociedad. Crecen sin ningún rasguño, moretón, etc. Ahora vayamos a esta muchacha. ¿Qué podemos decir de alguien que la raptan? Es un secuestro a toda luz. Es un arrebato, es un desprendimiento de la casa. Amagaron la casa, irrumpieron, tumbaron la puerta, o fueron a la escuela y la sacaron de allí o del campo y allí la vieron y la tomaron por la fuerza, por las armas. Y esta muchachita dejó sus sueños en su casa, dejó el corazón en su casa, algo muy similar a la historia de José. Como que de pronto uno dice, otra vez de casos de amarrados, de secuestrados, de llevados cautivos, otra vez casos de que truncan sus planes y sus sueños. Otra vez leer así. De hecho, esta historia, nosotros como lectores, puede ser emocionante, pero no dejo de pensar que en su momento, cuando esto ocurrió, no dejo de pensar en la persona de Dios, a ver cómo le iba a hacer. Y entonces aquí paso mi estudio hacia Dios, diciéndole a Él, ¿cómo piensas? ¿Cómo piensas respecto a una persona y otras personas? Pareciera que cada personaje que leemos revela un pensamiento de Dios. ¿Todo va a ser igual como Ruth? No. ¿Todo va a ser como José? Tampoco. Pareciera como que hay variantes en esto de llegar a ser enviado. Y si usted es estudioso de estos momentos, de cómo alguien fue desprendido, usted se va a dar cuenta de que las manos que hicieron eso fueron de diferentes o pertenecieron a diferentes contextos. Algunas manos fueron de familiares, otras manos fueron enemigas, extranjeras, etc. Otras manos, los mismos padres hicieron eso. Acuérdense de los padres de Moisés. Ellos mismos pusieron a Moisés en el río. Ellos mismos. Entonces vea
los cuadros allí y cada cuadro es como cómo comenzó la historia. A Moisés lo pusieron en el río. A José lo vendieron sus hermanos. A esta muchacha la raptaron. ¿Acaso entonces nos vamos a volver así como miedosos? ¿Y lo mío cómo será? ¿Y lo nuestro cómo llegará? ¿Cómo será? Pues aquí las dificultades las tiene Dios. Dios, todo esto es un cargo a Dios. Es un cargo a Dios, a su conciencia, a su espíritu. De allí que en los hechos, aunque son violentos, tienen su color y su peso específico, pero nosotros queremos hallar en Dios sus pensamientos. Dinos qué es lo que pasó por tu cabeza, por tu mente. ¿Por qué una historia comenzó así? Como diciéndole a Dios, si tú mandaste decir a Perdón y Amistad que somos la escuela de las misiones, la que va a preparar, oye, pues, ¿quién es el que pone los escenarios en esta escuela? Todo el cargo está del lado de Él. Veamos aquí la historia. Los arameos o bandas, en el versículo 2, habían salido de Siria y habían llevado cautiva desde la tierra de Israel a una muchacha muy joven. Aquí hay muchachas jóvenes con sueños, con padres que las aman. Aquí hay muchachas que se cuidan, pero a esta muchacha le sucedió lo que se dice que el fuerte aquí venció al pueblo débil y se la llevaron. Y la pusieron al servicio de la esposa del general. Entonces sus padres la dejaron de ver, su pastor la dejó de ver, sus amigos de la escuela la dejaron de ver. Ella nunca jamás pudo leer sus notas de sus sueños, nunca jamás, porque los dejó en su casa, porque X cosa, salió como se había vestido ese día. Se la llevaron, se la raptaron. Entonces, ¿y Dios? Sigamos leyendo. Ella dijo a su señora, y aquí está el valor de esta muchacha. Está Dios diciéndonos en esta historia, mira, hijo, yo sé que tú eres buen lector, eres asiduo, te emocionas y dices, ay, estas historias de la Biblia. Hijo, yo confío más en ella de lo que tú confías en mí. Nomás para abrir boca con este sermón. ¿Y ustedes? Tienen tecnología, tienen una cantidad de palabra y no les ha sucedido esto. He ahí el Dios de esta muchacha, tan tranquilo que todo sucedió delante de sus ojos y él no se inmutó, no se le fue el aliento, ni se atragantó, ni regañó a sus ángeles. ¿Dónde estaban? ¿Por qué? No.
aquí es donde Dios rompe el silencio con esa muchacha para esta sociedad. Lo primero que Él nos dice es: yo confío más en esa jovencita de lo que tú confías en mí. Y vamos a medir nuestras fuerzas con las de esa muchacha para que veas que ella cree. Y te voy a revelar en quién cree. Ella no es el espejo, el aparel de una religión. Ella sabe usar su boca y sabe creer en su corazón. Y les voy a presentar a esta muchacha para que nosotros, los de esta casa, no es que nos quedemos apantallados y que digamos que el sermón fue interesante. Es para que sepamos cuánto nos falta creer, confiar, tener fe y dejar los pensamientos de víctimas, de que por qué mis padres me trataron así, de por qué cualquier por qué que tú traigas cruzado entre ceja y oreja. Vayamos a esta muchacha. Sí, fue un loco comienzo de su escuela como misionera. Sí, yo percibo aquí como que hay una urgencia de que ella estuviera en esa casa. Se estaba muriendo un hombre. ¿Cómo ve Dios las cosas? Muy distintas a nosotros. Ella dijo a su señora, y Dios diciéndole a todo lo creado: les voy a abrir los oídos, se los voy a destapar, porque ahora los voy a poner en un caso de la vida real donde hay poca información. Estuvo trágico y les voy a hablar de este ejemplo, esta campeona, una muchacha. Ella dijo a su señora: ¿qué bien le iría a mi señor si acudiera al profeta que está en Samaria? De inmediato lo sanaría de su lepra. Esta muchacha en esa casa de extranjeros no anda viendo pecados. Ay, reprendo este pecado por aquí, reprendo este pecado por allá. Ay, en esta casa no está el amor de Dios. Oh. Ay, en esta casa no siento paz, no hay paz. Señor, rescátame, líbrame. No. Ella dijo a su señora: señora mía, qué bien le iría a mi señor, su esposo, si acudiera al profeta. Ahí está. Un tercero allí que ella presenta, profeta, y Dios diciendo: un codazo al mundo, óiganla, porque se complican la vida ustedes muy pronto así. Óiganla. Ella confía
en su pastor, en su profeta, en el líder que trae el mensaje, el que le habla a todas las tribus, confía tanto que sabe lo que Dios puede hacer si se le hace caso al profeta. Qué bien le iría a mi Señor si acudiera al profeta. En aquel entonces, la figura de profeta tenía impacto social y espiritual y religioso. Era una figura mayor. Los profetas servían aún como jueces, como sacerdotes, hablaban y se presentaban delante del pueblo y los reyes. Eran personas confiables, etcétera. Qué bien le iría a mi Señor si acudiera al profeta que está en Samaria. Entonces, vamos a ver cuánto sabe esta muchachita. Vamos a ver cuánto sabe en relación con lo que nosotros sabemos con nuestros 20 años de cristianos. Vamos a ver cuánto sabe esta muchachita. Y para esto nos vamos a apoyar en muchas versiones de la Escritura. Pues fue lo único que habló, imagínense. Un compadre, ¿verdad? Muy bien, vayamos. Si rogase mi Señor al profeta, vamos pues. Un día la muchacha le dijo a su ama: ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su lepra. Dígame si usted está promoviendo así Dígame si usted está promoviendo así a su Dios, a su pastor, a la palabra de Dios. Dígame cómo está usted promoviendo. Esta muchacha está diciendo en un momento de quietud en el hogar, mientras ella estaba haciendo el servicio de la casa, está promoviendo a Dios tan bonito que esa casa se llenó de la gloria de Dios. Ella dijo que el profeta lo sanaría. El apóstol Santiago dijo: llamen a los ancianos de la iglesia. Ella dijo: el profeta lo va a sanar. Santiago el apóstol dijo que llamen a los ancianos de la iglesia. ¿Está usted promoviendo así? Se necesita creer para hablar así. Esta muchacha dijo: le caería muy bien. Y ella dijo a su señora: déjeme decirle nomás lo que yo sé. Me gusta promover a Dios y a sus enviados. Él dijo que si le hiciéramos caso a sus profetas seremos prosperados. Si mi Señor se presentara a un profeta, a uno, versión 2012, brinque de iglesia en iglesia a ver qué hay en cada una. Nos complicamos nuestra vida. Versión original, la de la muchacha. Si el general haya a un profeta, el que está en Samaria, es ver a una sola persona, no es ver a congregaciones de 1000 personas para arriba.
es ver a una sola persona, a una sola persona. Tienes que ir a verla. Preséntese. Si acudiera al profeta y Dios que está, Dios está regocijándose sobre su hija, habla hija, habla, tú échale. Yo voy a respaldar lo que tú digas, tú échale. Nadie había hablado tan bonito de un hijo de Dios enviado, un profeta. Tú estás enganchándome a lo que un profeta haga. ¿Quién te enseñó así a promover mi reino? ¿Quién te enseñó así a promover mi reino? Ahora, ¿cómo lo andamos promoviendo? Con papelitos. ¿Y la boca que tenemos? No, pues no sabemos hablar. ¿Y el pastor que tenemos? ¿Y los enviados que tenemos? ¿Y el poder que tiene la iglesia? ¿Cómo la estás promoviendo tú? Y esta muchachita está raptada, secuestrada, y mira, le salieron las palabras, le salió el mensaje tan natural. ¿Qué estamos pensando ahorita para mañana? ¿Cómo pagar las deudas? ¿Cómo pagar los recibos de luz? Esta muchachita, ¿qué estaba pensando? ¿Cómo sanar a su señor, a su amo? ¿Cómo sanarlo? ¿Cómo sanarlo? ¿Cómo sanarlo? Su mente se ocupó. ¿Qué le digo? ¿De qué me voy a valer? Me acuerdo cuando iba a la iglesia y el hombre de Dios llegaba y me movía hasta Samaria y decía a este hombre que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Oye Israel, Jehová, el Señor, uno es. Y decía que bendito es tu entrar y tu salir y que esto y que el otro. Antes no había promoción de dones de sanidad, dones de milagros, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, que tienes que ir a tal campaña, que esto y que aquello. Vea usted, pero esta muchachita nos está promoviendo al reino de Dios más que todos nosotros juntos. Y no tiene nuestra edad. Ella dijo a su señora, fíjese que armé un plan. Desde que supe que mi amo, pues de pronto, ahí en los músculos que tiene, vi algo blanco y oiga, es lepra, sí, me di cuenta y qué pena, pero déjeme pensar al respecto, déjeme pensar. Pero ¿cómo tú pensar? Sí. No hay problema en el cual no se pueda pensar, solo falta quien quiera pensarlo. Y entonces esta muchachita en sus noches allí de cautiverio, de servidumbre, pensaba, ¿en quién puedo pensar? ¿En quién puedo pensar? ¿Qué puedo hacer yo? Pues puedo decir, pues le voy a soltar así la palabra. Ama, dígale a su esposo que tiene que ir a ver al hombre de Dios que hay en Samaria. Eso es evangelizar, dar la buena noticia. Qué bien le iría a mi Señor si acudiera al profeta que está en Samaria. Y luego dijo algo la muchacha, como que si supiera todo. Dijo, de inmediato lo sanaría. ¿De dónde sacó eso de inmediato? ¿Sabe cuál es la versión 2012? Sacar turno, hacer filas. Estamos promoviendo de una manera
que no es de fe el reino de Dios. Esta muchacha le salió perfecto la promoción del reino de Dios. Tiene que, fíjate lo que le dijo, tiene que ir y de inmediato lo va a sanar. ¿De dónde sacó lo inmediato? ¿De dónde sacó lo inmediato? ¿Por qué ella no dijo, tráiganmelo a mí y yo haré el milagrito a cambio de mi libertad y que me regrese en un carruaje con mis padres? No, ella no se contó. Ella no se contó en esta operación. Ella dijo, tienen que ir al hombre de Dios. Ahora nos imaginamos iglesias sin nombre de Dios. Peor tantito. Hay que derrumbar esas imaginaciones. La iglesia es la iglesia. Y cuando el Señor habla de su cuerpo, es su iglesia. Y en cada historia hay un nombre de Dios involucrado. Vea usted, esta escuela está tomando rumbo y está tomando altura, y esto está que arde porque nos estamos yendo a un punto correcto, alejándonos de versiones apócrifas o falsas, donde cada quien vive según como le plazca. Ella dijo a su señora, y eso es todo lo que hay para decir de esta muchachita: qué bien le iría a mi señor si acudiera al profeta que está en Samaria. Vea usted, hay que decir dónde, hay que decir a quién y hay que decir de inmediato. ¿Cómo se atreve uno a descomponer este anuncio si esta muchacha lo supo decir poderosamente? Si esta muchacha lo pudo hablar poderosamente, ahora damos anuncios que carecen de poder. ¿Cómo lo podemos decir poderosamente? Pues vea cómo habló esta muchacha. Qué bien le iría. Así deben hablar los misioneros y las misioneras. Así. Qué bien le iría a mi Señor si acudiera al profeta que está en Samaria. De inmediato. ¿De dónde sacó eso de inmediato? ¿Quién puede prometerlo inmediato? ¿Quién? Pues esta muchacha lo hizo. De inmediato lo sanaría de su lepra. Y ya, siguió con la escoba y el trapeador y el balde y el trapo. Y sintió que dijo mucho, pero sintió que, a ver si dije todo, a ver. Ya dije, ya se me pasó el susto. Entonces, ve usted todo lo que desató. Ellos entraron, o sea, Naamán y la esposa, ellos entraron taconeando y las espuelas allí delante del rey. Oh rey, de tal y tal manera habló la joven de Israel. De tal y tal manera habló la joven de Israel. De tal y tal manera habló la joven de Israel. De tal y tal. Fíjese lo que dijo. Traigan la primera palabra, porque le prepararon el mensaje en palabras escritas en cartoncillo recortado. Traigan la primera palabra.
¿qué? La segunda, bien. La tercera, le. La cuarta, iría. La quinta, y así, mi Señor, si acudiera al profeta. Vea, oh rey, a dónde nos está mandando esta chiquilla. Que invadamos otra vez las fronteras, los límites del país de donde la sacamos. Al profeta. ¿Y ese quién es? ¿Qué es? Pues es un hombre de Dios. ¿Y dónde está? En Samaria. Y le seguían trayendo las palabras. Y luego dijo que de inmediato lo sanaría de su lepra. Y está Dios diciendo, oigan cómo hablan mis hijas, las que me conocen, las que me conocen. La que me conoce hablará de mí, todo lo que hago y lo que significa que mi palabra esté en la tierra, en la boca de una persona enviada. Dios se sujetó todo su poder, toda su soberanía a lo que esta muchacha dijo y habló. Dios estaba pensando hacerle de otra manera y no, esta chiquilla dijo de esta manera. Y Dios estaba pensando que en una campaña no, que cuando llegara Eliseo tampoco. ¿Ves? ¿Ves cómo se puede arrebatar en el reino de Dios? ¿Ves lo que está en tu boca? Si crees tan solamente. ¿Ves cómo en ti, en tu boca hay un milagro para alguien? ¿Ves? De tal y tal manera habló la joven de Israel. Y el rey de Aram le dijo, anda, ve. Yo enviaré una carta al rey de Israel. Y partió llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 siclos de oro y 10 cambios de ropa. También llevó la carta al rey de Israel, en la cual estaba escrito así: al momento de llegar esta carta a ti, verás que he enviado ante ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Se la enviaron al hombre que no había dicho la muchacha. Se le enviaron al rey. Entonces el rey, ¿que yo qué? Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó su ropa y dijo, ¿acaso soy Dios para dar muerte y dar vida, para que éste me mande decir que yo sane a un hombre de su lepra? Sepan pues y dense cuenta de que él busca provocar contienda conmigo. Iba a armar la tercera guerra mundial. Pero cuando el profeta de Dios, Eliseo, se enteró de que el rey había rasgado su ropa, mandó preguntarle al rey, ¿por qué rasgaste tu ropa? Que venga ante mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y sabrá que hay iglesia en Puerto Vallarta. Y Naamán fue con sus caballos y sus carros y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo envió a decirle por medio de un mensajero, ve a lavarte 7 veces en el Jordán y tu carne te será restaurada y quedarás limpio. Pareciera que hubo comunicación entre la muchacha y Naamán. Ahí te va otro enfermito. Sí, mándamelo. No, pues no hubo comunicación. Entonces, ¿de qué se trata esta historia? ¿Por qué tanta coordinación, tanta precisión? ¿Por qué sale una receta de sanidad de una niña sin ser doctora, sin tener 30 años de cristiana y sin estar en su casa? ¿Cómo es que de esa muchachita salió una receta de sanidad? ¿Cómo le hizo?
Eso es lo que estamos investigando. Y el cielo diciendo, de eso se trata, de que lo hagas tú, de que tú lo hagas, de que tú lo hagas. De eso se trata, de que tú lo hagas. En el ministerio del Señor Jesucristo, en un día donde se habían reunido multitudes, los discípulos le dijeron, ¿tienen hambre? Están a punto de desfallecer, ya es tarde, despídelos. Jesús les contestó, no, denles ustedes de comer. De eso se trata el cristianismo, de que tú lo hagas. Y aquí está esta muchachita en las peores condiciones de su vida como señorita, pero sabe hablar, sabe decir el poder de la palabra del Señor y pone en jaque a un reino, porque les dijo, si lo hacen, sana, si no, no va a sanar. ¿Sabe usted poner en jaque a Puerto Vallarta? ¿A Jalisco? ¿Sabe usted poner en jaque a los políticos? ¿Al vecino? Se trata de que usted lo haga, usted lo haga. Dios diciendo, ¿qué hubo? ¿Qué les parece mi muchachita? Ahí está. Con mucha urgencia la mandé pedir aquí. Me la trajeron inmediatamente antes de que este Naamán muriera maldito por la lepra. ¿Y ustedes en qué se fijaron? En que lloró mucho, en que le salió sangre, en que llegó con moretones. Sí, yo sé que todo eso se fijan. En que ay, pobrecita. Sí, en todo eso nos fijamos. Pero Dios dice, deja que diga algo. Deja que diga algo. Y va a poner en jaque a sus secuestradores. Va a poner en jaque a sus secuestradores. Es como en una partida de ajedrez les va a coronar todos los peones. Todos se los va a coronar hasta el otro lado. Con lo que esta muchachita dijo, puso a 2 países en contacto. 2 países en contacto. Los reyes de 2 naciones se mandaron cartas, o uno recibió la carta del otro. Uno mandó riquezas, oro, plata, vestiduras, riquezas de honor por lo que una muchachita dijo. Y el rey de Israel pues dice, yo sanar a mi enemigo, no, ni loco. Es más, no soy Dios para eso. Y entonces el profeta de Dios dice, no, es que era para mi domicilio, no para el palacio. No pusieron bien el código postal o algo. Y entonces toda la riqueza se la presentan a Eliseo. Eliseo no crean que salió por ella, no. Le dijeron, ya llegó el enviado. Sí, díganle que vaya a cumplir estas instrucciones. Y entonces, ve a lavarte 7 veces en el Jordán, y tu carne te será restaurada y quedarás limpio. Y entonces se acordó de la palabra de inmediato, de inmediato.
de inmediato. ¿Qué dijo la muchacha? Y Eliseo dijo, yo también lo digo, de inmediato quedarás limpio. Pero Naamán se disgustó y se fue diciendo, yo pensé, sin duda él saldrá a mí, se pondrá de pie e invocará el nombre de Jehová su Dios. Luego impondrá su mano sobre la parte leprosa y quedará sana. Que es, lo dijo así Naamán, va a imponer su mano, que es un acto bíblico, pero no se fue Eliseo por ese acto. Dijo, díganle que él haga esto, que se vaya al río. ¿No son mejores los ríos de Damasco, el Amana y el Farfar, que todos los ríos de Israel? Iré a lavarme en ellos y quedaré limpio. Y se volvió y se fue enojado. Y sus siervos le dijeron, no, oiga, no, pues es que está viendo. Así que o nos lo llevamos o no lo llevamos. Y ahí está el traje de baño. Y órale, háganle casita. Y se lo llevaron enojado a este general. Entonces él fue a lavarse 7 veces en el Jordán, de acuerdo a la palabra del profeta de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño, y él quedó limpio. Denle un gran aplauso al Señor. Aleluya. Después Naamán regresó ante el profeta de Dios con toda su compañía. Y la historia así concluyó. Y la historia de esa muchachita ya no se registró más palabras de ella. No se registraron más palabras de ellas. Pero con lo que dijo, nos dio una zarandeada. Zarandeada, zarandeada. Se queda corto el pescado zarandeado. Se trata de que usted lo haga. Se trata de que usted promueva el reino de Dios. Se trata de que usted hable poderosamente, conozca los elementos que integraron la idea hablada de esta muchachita que le dijo a su señora. Ella dijo la palabra de inmediato. Ella dijo, habrá sanidad. Y ella dijo que se va a ir la lepra, que eso le va a hacer bien. Y ella dijo Samaria y dijo profeta. Y le dijo, tiene que ir. Si mandan llamar a los ancianos de la iglesia, quedarán sanos. Pero recibimos llamadas. Estuve enfermo y no me visitaron, hermano. Muy dolidos. Le presento a esta muchachita. Jesús, por su espíritu, le habló a su cuerpo y le dijo, cualquier parte de mi cuerpo que esté crónica, mande llamar a otra parte de mi cuerpo que son los ancianos. ¿Qué no entendieron de eso? Le está dando tanta importancia a la iglesia como a los médicos o a la ciencia. Así está hablando esta muchacha. Dice, Jesús dice, ve su cuerpo y dice, si una parte de mi cuerpo se duele, que esa parte mande llamar a otra parte de mi cuerpo, que son los ancianos, para que vayan a esa parte y yo levantaré esa parte. Tan sencillo como eso. ¿Cómo anda usted promoviendo el reino de Dios? ¿Cómo? Se trata de que usted lo haga, que haga. Usted es esa muchachita en medio
de los grandes vueltos locos, no saben cómo quitarse lo podrido, lo dañado. Hable y diga poderosamente la palabra del Señor. Amén. Esto es ser misionera. Esto tan sencillo es ser misionera. Y los planes personales de esta muchachita, sus planes artísticos, sus planes de bodas. A esta muchachita nunca le faltó alimento, casa, tenía guardia personal. En cambio, vea cómo vivimos, no podemos andar por una calle porque no hay foco. Y esta muchachita tenía escoltas. Era la sirvienta del general. La sirvienta del general. Amén. Esta muchachita se llevó el reino de Dios en su vida y allí lo estableció en otras vidas. De eso se trata ser cristiano. De eso se trata ser hijo e hija de Dios. Amén. Vamos pues a ponernos de pie. Aleluya. Dale un fuerte aplauso otra vez al Señor. Aleluya.